Pues damos comienzo a la segunda sesión de esta mañana, en la que pues voy a presentar a Víctor Morla Asensio, que es un honor para mí. Muchos aquí ya le conocemos. En unas jornadas dedicadas al tema de Dios y al sufrimiento, no podía faltar una reflexión sobre el libro de Job. Y en el contexto español no hay nadie más acreditado y competente para hablar de Job que Víctor Morla. Víctor, creo que nació en un pueblo de Teruel, es turolense, yo siempre le he conocido en Bilbao, pero es de Teruel, es licenciado en Filosofía y en Teología en la Universidad de Deusto y en Filología Trilingüe en la Complutense de Madrid, y doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Ha desarrollado su vida docente en la Universidad de Deusto, entre la Facultad de Teología y la de Filosofía. Y tengo que decir de primera mano que sus clases eran siempre apasionantes, tocara lo que tocara explicar, lo cual no es poco mérito. Su estudio y su investigación, a los que ha entregado su inteligencia, su talento, sus mejores energías, han estado y siguen volcados principalmente en la literatura sapiencial de la Biblia. Su nombre se asocia inmediatamente a los grandes estudios en lengua española sobre Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y el libro de Job. Aunque su tesis doctoral fue de carácter más general, el fuego en el Antiguo Testamento, estudio de semántica lingüística, después pues se ha dedicado eso sobre todo a los sapienciales, salvo este diccionario y el libro por el que le hemos invitado a estas jornadas, libro de Job, Recóndita Armonía, un volumen de un poco más de 1500 páginas, para que nos hagamos una idea de la envergadura de su estudio, publicado en 2017. Bueno, me ha dicho antes de empezar, cuando nos hemos encontrado en la mañana, que está a punto de publicar en Verbo Divino un comentario al libro del Eclesiástico en 2 volúmenes. Víctor ha colaborado además como traductor en varias ediciones de la Biblia en España. En la Biblia de la Casa de la Biblia, a cargo de algunos libros, de la Nueva Biblia de Jerusalén, lo mismo, unas secciones del Antiguo Testamento, de la cual también fue coordinador, en la traducción ecuménica del Antiguo Testamento y en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. En cada una de estas traducciones él ha estado a cargo de varias secciones. Es justo y necesario reconocer que su trabajo refleja coraje intelectual, porque con algunos libros bíblicos hay que atreverse, y en este sentido, pues Víctor se atreve con lo difícil, ¿no? Es una persona muy rigurosa en su trabajo, que creo que disfruta en la investigación. Una de las cosas que admiro de Víctor es que suele decir, me lo paso bien, ¿no? Lo cual, sabio y humilde, libre y apasionado. Como podrán comprobar enseguida, Víctor tiene la gran virtud de sacar chispa y jugo a los textos bíblicos, porque les lanza preguntas y miradas inquisitivas desde ese espíritu libre que acabo de mencionar. Es una persona que vive en el mejor sentido y desde ahí, con todo rigor, le interpreta los textos. Bueno, pues gracias, Víctor, por aceptar nuestra invitación, que además aceptó enseguida cuando preparábamos las jornadas, y estamos deseosos de escucharte la ponencia, que es una pregunta, ¿de verdad un Job paciente? Sí. Pues te cedo la palabra. Funciona, ¿no? Se me oye, ¿no? Vamos a ver, para mí las jornadas teológicas de Aragón son como la máquina del tiempo. Lo digo porque fui invitado a las primeras jornadas teológicas de Aragón. Estaba don Elías Yáñez, entonces arzobispo, y han pasado mucho tiempo desde entonces, casi nada. Por eso es la máquina del tiempo. Entonces era menos prudente que ahora
pero tenía más pelo. No sé qué será mejor, ¿eh? No sé qué será mejor. Bien, fuera de estas bromas, mi amor por Job viene de hace décadas. Cuando era estudiante en el bíblico, ya me enamoré de Job. ¿Por qué? El libro de Job no es un libro obvio. No es un libro obvio. Y a mí incluso las personas, a nivel personal, obvias, no me gustan. No es un libro obvio. No es convencional. Te lanza preguntas muy comprometidas que a veces da miedo responder. Por eso me gusta. Yo lo comparo a veces con la música de Bach. No es obvia, no es convencional. Es impredecible. Y Job, además de impredecible, es elusivo. Tienes que buscar las cosas por donde igual no las encuentras. Mi intención en esta charla que voy a dar es comportarme como el libro de Job. Es decir, no quiero ser obvio, no voy a ser convencional, voy a ser elusivo. Y utilizando las palabras de Jesús, puedo decir, no he venido a Zaragoza a traer paz, sino espada. Espero que me comprendáis. Bien, os he dado un guión muy sencillo. Yo soy muy devoto de Baltasar Gracián y por eso es muy escueto, ¿no? Pero me podéis seguir bien, ¿eh? Voy a hablar primero, a modo de introducción, voy a decir dos cositas. Luego pasaré al cuerpo, que lo titulo Dolor humano y moralidad divina. Y al final haré unas reflexiones desde el punto de vista cristiano del libro de Job. Porque cuando hable del Dios de Job, no voy a utilizar la palabra Dios. Voy a utilizar la palabra que se usa en el libro de Job. Voy a hablar de Elohim, Eloah, El Shaddai o Yahvé. De Dios hablaré al final en una reflexión del punto de vista cristiano. Bien, a modo de introducción, 2 puntos. Vamos a ver. Elaborar una ficha doctrinal del libro de Job en líneas generales, sin acotar parcelas de pensamiento que aligeren la interpretación, constituye una empresa harto ardua, si no imposible, toda vez que esta obra se presenta como un conjunto poliédrico integrado por distintas facetas, a veces con roces entre sí, a veces contradictorias incluso. Son varias las razones de esto. ¿Por qué? Naturaleza y diseño del libro de Job. Vamos a ver. El libro de Job no fue compuesto de una tirada y por una sola persona. Constituye en realidad un precipitado literario de décadas, si no de siglos. En él intervinieron distintas manos de diversas tendencias doctrinales. Estos aspectos se manifiestan, en parte, en la infructuosa tarea de determinar una estructura del libro que recabe un amplio consenso entre los intérpretes. Por otro lado, es evidente que el cuerpo poético del libro de Job, que abarca de 3.1 a 42.6, adopta como punto de partida un cuento popular, de idéntico formato del que circuló durante siglos por Mesopotamia y Egipto, un cuento popular. En Mesopotamia es típico de este personaje sufriente, es típico el llamado Lulud Bel Nemeki. Y en Egipto también contamos con varios parientes, digamos, literarios de Job, como la canción del arpista u otras también. Bien. En resumen, es así. Una persona, modelo de virtud y de piedad, es arrastrada supuestamente por su Dios a la enfermedad y a la pobreza. El doliente protesta e incluso contempla la posibilidad del suicidio, pero finalmente se pliega a la voluntad de su Dios, que acaba recompensándole por su extrema fidelidad. Este sería el esquema de este cuento popular que existía por todo el Oriente Fértil. Sobre este tosco esbozo teológico, hablo de tosco, es la doctrina de la retribución. Sobre este tosco esbozo teológico es construido el cuerpo poético,
del libro, el diálogo entre Job y 3 amigos, y sobre todo la intervención de Yahvé al final del libro. Tanto nuestro libro como sus parientes extrabíblicos se nutren de una concepción mercantilista de la religión. Hago un paréntesis y os voy a contar una anécdota. Espero que no alargarme porque a veces a cierta edad ya, cuando somos antañones, nos gustan los cuentos. Y luego me voy a esto. Bien, una anécdota. Yo estuve 4 años de sacerdote en un pueblo de triste memoria de Vizcaya, Ermua. Estuve 4 años allí. Y todos los domingos yo celebraba misa de 12 y siempre venían 4 o 5 matrimonios, oían mi homilía y al final me esperaban en el pórtico para comentarme la homilía. Y un día tuve una homilía en que ataqué la teología del mérito. No sé qué texto del Evangelio era, pero vine a decir que la gracia de Dios es gratis. Que si Dios nos da cosas, o nos hace cosas, o creemos que nos da cosas, es porque Él quiere. Sin más, no porque nosotros nos merezcamos nada, sino es por puro amor, y punto. Eso era el resumen, ¿no? Y en fin, los matrimonios sí están más o menos de acuerdo, pero había una señora que me dijo, jo, es que no sé, ¿verdad? Porque entonces yo, si eso es verdad, ¿para qué doy limosna a los pobres? ¿Y para qué vengo a misa los domingos? Y le dije, pues muy fácil. Mira, te lo voy a explicar. Cuando una persona ayuda a un pobre, solamente la sonrisa del pobre vale más que cualquier cosa. Sentir a una persona necesitada, risueña, verla risueña y sentir satisfecho por lo que has hecho, eso te tenía que dar más satisfacción que nada. Y si vas a misa, creo que irás porque quieres compartir tu fe con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus colegas, y compartir la fe te tiene que llenar de alegría. Le dije, y si en misa te aburres, no vayas. Así, se lo dije. Pero es cómo está clavada en la conciencia cristiana lo del mérito. Aquella señora decía, si Dios me da todo gratis, entonces ¿para qué voy a misa? ¿Y para qué hago obras de caridad? Si no merezco nada. En fin, una concepción, digo, mercantilista de la religión es la que se ve en el libro de Job. Otro punto de la introducción, que titulo Rescatar dichos sabios. El calificativo paciente, aplicado al protagonista de este drama de la fe, ha experimentado a lo largo de la historia una sutil, y no por eso menos burda, manipulación. Desde la época patrística latina, muchos autores cristianos hablaron del patiens Job. El participio latino patiens, de patior, denota a quien vive sumido en el sufrimiento, en medio de privaciones. La traducción castellana paciente ha dado pie a la tergiversación de la figura de Job y de su actitud frente a su Dios. Se presta, de hecho, a una doble traducción. Paciente como el que sufre o paciente como el que tiene paciencia. Este segundo sentido ha entrado a formar parte del acervo popular. Fulano o mengana tiene más paciencia que el santo Job. Incluso ha pasado a integrar la cultura de los crucigramas. Definición de un crucigrama hace poco. Persona emblemática por su paciencia. Bien, pero creyentes y no creyentes estamos en la obligación de rescatar el sentido original del Job paciente. Por eso digo, rescatar dichos sabios. Bien, paso al cuerpo de la exposición, que titulo Dolor humano y moralidad divina, y el primer punto, amoralidad y lealtad. Entre estas dos categorías éticas, amoralidad y lealtad, se mueven los dos primeros capítulos del libro de Job. Un riquísimo terrateniente, de nombre Job, presentaba unas cualidades ético-religiosas fuera de lo común. Era un hombre íntegro y recto, muy religioso y apartado del mal.
el lenguaje es claramente hiperbólico, como podéis comprender. Hiperbólico por increíble, no existe ninguna persona así. Pero es necesario, este aspecto es necesario en el relato para poner de relieve después la probidad de Job y el capricho destructivo de su Dios. Yahvé. Bien. Una apuesta estúpida entre Yahvé y uno de los dioses menores del panteón, el Satán, das cuenta que estamos en un nivel mitológico. Se habla de los Bene Elohim, es decir, de los dioses. Yahvé es el jefe del panteón de los dioses. Y entre esos dioses menores hay uno, el Satán. El Satán. Pues el provocador, se ha traducido. En fin. Esta apuesta, digo, estúpida entre Yahvé y Satán desencadena una perversa destrucción de todo lo que suponía la vida de Job, sus posesiones y sus hijos. Es decir, quedaba privado de futuro, sin tierras que lo alimentaran y sin retoños que llevaran su apellido. Su sensata esposa, que yo creo que era sensata, le aconseja que maldiga a su Dios y muera. Pero él considera necio su consejo y resume su estado de ánimo así. Hombre o mujer, resulta que estamos dispuestos a recibir de Elohim lo bueno, y no lo estamos para recibir lo malo. Esta frase esconde una afirmación que irá aflorando aquí y allá durante el diálogo poético. Es decir, el mal tiene también su origen en la divinidad. Al final del libro dice que sus amigos van a consolar a Job por todo el mal que Yahvé le había infligido. Bien, lo veremos igual más adelante. Por otra parte, para explicar las reacciones futuras de Job, tengamos en cuenta que hasta la precipitación de sus desgracias había disfrutado de la protección divina, como espetó cínicamente el Satán a Yahvé, que le dice: ¿te crees que Job te respeta por nada? ¿No ves que le ha rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Pero intenta poner la mano en sus posesiones, te apuesto que te maldice a la cara. Le dice el Satán a Yahvé. La observación del Satán está llena de sabiduría popular y por tanto una sabiduría atemporal que pone el dedo también en la llaga de nuestros días. ¿Es posible una religión desinteresada? ¿O quizá esperamos algo a cambio de nuestra piedad? ¿Se puede servir a Dios de balde? Estas preguntas han puesto en carne viva el espíritu de los creyentes de todos los tiempos. ¿Quién ha dado pie en el cristianismo a la ecuación do ut des? Es decir, te doy para que me des. Entre la legitimidad y la repulsa de esta teología del mérito se mueve la discusión de Job con sus tres amigos, la doctrina de la retribución. Segundo punto que voy a tocar, ética y estética. El diálogo poético abierto por el capítulo 3 nos muestra un rostro de Job descompuesto. Ya no es el mismo que el de los capítulos unidos. Un rostro deformado por una mezcla de desamparo, pesimismo y cólera. Muy distinto del Job que pedía a su esposa sometimiento a la voluntad de Elohim. Este capítulo 3, en el que el héroe maldice el día de su nacimiento, deseando no haber nacido, pone de relieve lo que podíamos denominar perversión estética de Job. Para describir el desengaño de la vida y el rechazo de la existencia que incuba el personaje, el autor recurre a imágenes y a símbolos arquetípicos, una técnica poética muy común en la poesía hebrea. El poeta se esmera en su proyecto, pues construye uno de los poemas, no exagero, más emotivos y fascinantes de la Biblia hebrea, el capítulo 3 del libro de Job. Paso a contemplar ahora la perversión estética de Job. La estética bíblica hunde sus raíces en el primer capítulo del Génesis, en la labor de separación y de orden llevada a cabo por la palabra creadora de Elohim.
La luz y la tiniebla son dos realidades irreconciliables, que como tales han pasado a constituir dos de los símbolos arquetípicos más importantes en la cultura humana, la luz y la tiniebla. En Génesis 1, la primera criatura de Elohim es la luz, símbolo de la vida, de la prosperidad y de la seguridad. Podéis consultar Isaías 8:20, 9:1, 33:2, Baruch 3:14, Sofonía 3:5, etc. Por contraposición, la tiniebla representa la muerte, el fracaso y la inseguridad. Por ejemplo, Lamentaciones 3:2, Tobías 5:10, Job 12:25, 18:18, Amós 5:20. Ya en la primera página del Génesis, la presencia de la luz y el orden representan la moralidad de la creación y del creador, plasmada en la cadencia del estribillo, y Elohim vio que era buena. El capítulo 3 del libro de Job arrumba dramáticamente con esta perspectiva. El lenguaje obvio de los dos primeros capítulos cede ahora el paso a continuas expresiones figuradas, pero fácilmente inteligibles. El lenguaje figurado, a veces elusivo, siempre aporta un plus de comprensión a un texto. Pues bien, en el capítulo 3 sobresalen los arquetipos de la luz y la tiniebla, pero en una perspectiva anticreacional. Job habría deseado no ver la luz, haber muerto en la tiniebla en las entrañas de su madre, pues la luz, la vida, solo le ha proporcionado desgracia, sufrimiento y falta de esperanza. La perversión estética que padece Job es el precipitado de su perversión física y psíquica. Equipara la luz a la muerte, dando así la vuelta, pervirtiendo a los símbolos arquetípicos más involucrados en la vida de los humanos y en la descripción de su existencia. No solo perversión estética, en Job hay también perversión teológica. Si la perversión estética conlleva la interpretación negativa del símbolo de la luz, necesariamente desembocará en una puesta entera de juicio de los valores teológicos implicados en dicho símbolo y representados por él, es decir, en una perversión teológica. Job centrará su acerada crítica en el cuestionamiento de la moralidad y del poder divinos, y lo hace desde la tribuna de su dolor, de su nada existencial. Nos adentramos en el movedizo terreno de la doctrina de la retribución. La vida de los justos, según el antiguo Israel, la vida de los justos será bendecida con la dicha, y la de los malvados sumida en la tiniebla de la desventura. Pero Job dispone de una larga experiencia en sentido contrario. Y os voy a leer un texto del capítulo 21 que dice así: ¿por qué se alarga la vida de los malvados, que envejecen y aumentan su patrimonio? Tienen a sus hijos seguros a su lado, ven cómo sobreviven sus retoños, un hogar en paz, sin miedo, sin probar el castigo de Elohim. Su toro fecunda sin fallar, su vaca pare sin abortar. Dejan sueltos a sus críos como ovejas, dejan brincar libremente a sus hijos, cantan con pandero y cítara y se divierten al son de la flauta. Pasan su vida dichosos y en un momento bajan a la tumba. En un momento, es decir, sin sufrir. De repente, ¡pum!, les da un patus y se mueren. Claro, esta es la experiencia que ha vivido Job, que de alguna forma es una crítica acerada y brutal de la teoría de la retribución. De un solo plumazo desbarata Job una doctrina que perdurará durante siglos en el judaísmo y en el cristianismo. Recordemos los más viejos, los más antañones como yo, aquella pregunta del catecismo y su discutida respuesta. ¿Quién es Dios? Dios es un ser justo que premia a los buenos y castiga a los malos. Eso me lo han dicho a mí. Y no he nacido en el siglo XII. Me lo han dicho a mí. La persistencia de este lema en las iglesias ha derivado en la desafección religiosa de millones de personas, como Job. Perversión estética de Elohim. A todos, para Job y para Elohim también. Perversión estética de Elohim.
Nos adentramos ahora en el movedizo terreno de los antropomorfismos, del lenguaje teológico, antropomorfismos. Es peligroso atribuir a la divinidad la plétora de sentimientos en la que los humanos desarrollamos nuestra personalidad como individuos y como colectivo. Pero Job percibía desde su propia experiencia la desatención y el menosprecio de Elohim por sus criaturas, buenas y hermosas, en cuanto que eran obras de sus manos. ¿Cómo es posible que la rechazase? Leemos en el capítulo 10. Él se dirige a Elohim, Job. ¿Te parece bien practicar la opresión, despreciar a la obra de tus manos y complacerte en el plan de los malvados? ¿Tienes acaso ojos de carne o ves las cosas como un mortal? ¿Es tu existencia la de un mortal o son tus años los de un hombre para que hurgues en mi culpa e investigues mi pecado? Bien sabes que no soy culpable, pero no hay quien escape de tu mano. Tus manos me formaron y me hicieron, para luego destruirme por completo. Job se encuentra en los antípodas del autor del Salmo 8, que percibe un cosmos ordenado y contempla un Dios solícito por su creación, sobre todo por los humanos. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Lo hiciste poco inferior a un Dios. Pero para Job, la perversión estética de Elohim se materializa en el menosprecio por su criatura más perfecta, hecha a su imagen y semejanza. Así responde Job al autor del Salmo 8, parodiándolo. Le dice a Elohim: déjame en paz. Mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que le des importancia, para que pongas en él tu interés, para que lo inspecciones cada mañana y a cada instante lo pongas a prueba? ¿Dejarás alguna vez de mirarme? ¿Me darás tiempo para tragar saliva? La mirada de Elohim, que tanto consuelo proporciona al salmista, le resulta a Job insoportable, sencillamente porque ha destruido su esperanza, como dice a continuación: como monte que se hunde sin remedio, como roca desplazada de su sitio, como agua que erosiona las piedras, como aluvión que arrastra el barro, así acabas con la esperanza del hombre. ¿Qué le queda a Job? Con su incurable mal físico se conjuga el abandono por parte de su Dios. Paso al punto 2.4, perversión ético-teológica de Elohim. Siempre conforme a la percepción de Job, conforme a lo que Job dice y piensa, Yahvé ha creado todo de forma que sus fieles no entiendan nada. Se trata del problema de los tiempos divinos, los tiempos que utiliza la divinidad, que no coinciden con los tiempos humanos. Al inicio del capítulo 24, Job lamenta que su Dios no haya establecido tiempos para que sus fieles puedan tener acceso a su arcana voluntad y conocer los momentos en que decide actuar a favor de sus fieles. Este pensamiento se contempla también en el Eclesiastés, donde leemos al inicio del capítulo 3. Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo, su tiempo el nacer y su tiempo el morir, su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar. El problema radica en la incapacidad del ser humano para detectar esos tiempos, en que Dios va a actuar, contra mí o a mi favor. Del mismo autor, del Eclesiastés, leemos en 3.11. Elohim ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero el hombre no es capaz de descubrir la obra de Elohim de principio a fin. La idea es remachada en 8.17 por el mismo autor. He ido viendo que el ser humano no puede descubrir las obras de Elohim, las obras que se realizan bajo el sol. Por más que se afane el hombre en buscar, nada descubrirá. Se diría que Elohim ha pervertido lo que debería ser recto. Dice en 7.13 el autor del Eclesiastés: mira la obra de Elohim. ¿Quién podrá enderezar lo que él ha torcido?
se diría que tanto los autores de Job como el del Eclesiastés han frecuentado el mismo conventículo de contestatarios al sistema teológico imperante en aquellos tiempos en Israel y representado tal vez por el autor del Eclesiástico. No pensemos que toda la literatura sapiencial es idéntica, no todos los autores coinciden. El autor de Job y el del Eclesiastés son críticos con toda la tradición teológica de Israel. Pero luego tenemos un abanderado en torno al año 200, que es Ben Sira, el autor del Eclesiástico, que quiere poner sordina a todo este escándalo de Job y del Eclesiastés. Esta perversión de Elohim la percibe Job también en el plano de la ética, y leemos en el capítulo 16. Soy presa de su... Es uno de los textos más terroríficos que hay en el Antiguo Testamento. Soy presa de su cólera y me acosa. Me ataca rechinando sus dientes como si fuera una fiera. Mi adversario aguza su mirada contra mí. Vivía yo tranquilo y me hizo trizas. Me agarró por la nuca y me despedazó, y me convirtió en su blanco, con sus arqueros en torno a mí. Hendió mis entrañas sin piedad, derramando por tierra mi hiel. Rasgó mi cuerpo brecha a brecha, lanzándose contra mí como un guerrero. Se trata probablemente, como he dicho, del texto más duro y terrorífico del Antiguo Testamento aplicada a la divinidad por un creyente. Porque Job era creyente, ¿eh? Lo que pasa es que, utilizando lo de Bortons de antes la terminología, él pensó que iba contra Deum, pero al final se ha dado cuenta que iba contra se ipsum. Pero bueno, vamos a ver. La conversión de Job. Entiendo conversión en el sentido del latín convertere, dar la vuelta, antónimo de la perversión de la que he hablado previamente, pervertere. Pero en realidad no se puede hablar de una conversión tal como entendemos actualmente el término desde la teología, pues Job nunca abandonó su estatus de creyente. Nunca. Ni cuando blasfemaba. Blasfemaba porque creía. Sería erróneo decir que la actitud de Job ante su Dios era la de un ateo. No. El lenguaje del libro, como el de toda criatura poética, es necesariamente hiperbólico. Los blasfemos exabruptos de Job a lo largo del libro más bien parecen una forma de desahogo, un último intento de llamar la atención de un Dios aparentemente sordo al dolor humano e invisible. Esto va a ser importante, invisible a sus ojos. Leemos en 23, 8, 9, en boca de Job. Me voy a Oriente y no está. A Occidente y no lo encuentro. Miro hacia el norte y no lo descubro. Me vuelvo hacia el sur y no lo veo. Es la soledad y la invisibilidad del Dios de Job. Estamos ante un texto decisivo para la comprensión de la experiencia de Job, pues la negación no lo veo, de este texto que acabo de citar, la negación no lo veo, contrasta con el eureka de 42.5, cuando dice, solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Es decir, te he visto personalmente. 3.1. La famosa frase esa de, yo sé que mi defensor vive. Una manifestación del estatus creyente de Job se advierte en su convicción de que alguien, con mayúscula, alguien, desde lo alto, llegará a rescatarlo en el último momento, cuando yo esté a las puertas de la muerte. Se trata del famoso texto de 19:25. Pero yo sé que vive mi defensor, y que se alzará el último sobre el polvo de la muerte, claro. El término defensor traduce un participio hebreo, goel, que significa rescatador. El goel, en el antiguo Israel, era un defensor típico del derecho familiar israelita. Es decir, el miembro que tenía la obligación de rescatar alguna propiedad del clan que por determinadas circunstancias podía ser enajenada. Recordemos el libro de Ruth también, en este caso, lo que es eso. Job sabe que cuenta en lo alto con un defensor, con un rescatador, sea o no sea su Dios. Cree que su dolor no morirá con él. Alguien
se hará eco de su angustia. Está seguro. De otro modo, una existencia doliente sería una maldición sorda. La tradición teológica occidental, ya desde San Jerónimo, ha querido ver en este personaje, en este rescatador, al Redentor, al divino Redentor cristiano. Pero nada da pie a semejante interpretación. Sería una falsificación del texto. Sabe Job que alguien le va a echar una mano. Alguien en lo alto, sea quien sea, aunque sea en el último momento, pero alguien que le va a dar la razón. Va a dar la razón de su sufrimiento. El paseo espacial de Job, le presento ahora como un ¿cómo se dice? Un cosmonauta. El paseo espacial de Job. Llegamos aquí a descubrir el origen de la experiencia estética de Job. El Dios judío, que desde el capítulo 2 se ha refugiado en el silencio, deja oír su voz a partir del capítulo 38. Ojo, no recrimina a Job por haber hablado de él con malicia, sino por sus estridencias verbales, fruto de su ignorancia. Parece que Job, para Yahvé, no había entendido nada. Pero Job había sido, es curioso, porque Job había sido un hombre íntegro y recto, temeroso de Elohim, apartado del mal. ¿Cómo es posible que este ser perfecto, religiosamente perfecto, no hubiera descubierto el camino que podía conducirle a su Dios? Es como una paradoja del libro de Job. Cuando Yahvé le dice al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? Si no hay nadie como él en el mundo. Es piadoso, me teme, está apartado del mal, es perfecto. Y entonces, claro, ¿cómo es posible que no hubiera encontrado, el camino que le condujera a descubrir a su Dios? ¿Qué se lo impedía? Él había culpado de todo a Elohim, pero pronto sabrá que la culpa anidaba en él. Job contra se ipsum. La ignorancia de Job dejará paso al ver. El capítulo 42, 5. Dejará paso al ver, porque ver es experimentar. Ver es saber. El verbo hebreo por ver, verbo raá, no solo significa ver materialmente, significa también disfrutar. Disfrutar. Ver la luz, en el Antiguo Testamento, es disfrutar de la luz. Ver el bien significa disfrutar del bien. Ver a Elohim sería disfrutar de Elohim. Job ve por fin a su Dios. Le experimenta, lo sabe. Yahvé va a ser ahora, a partir del capítulo 38, el guía de Job en el camino de la recuperación estética. Como un astronauta avant la lettre, nuestro hombre recorre el cosmos de la mano de su Dios, que le explica las claves de comprensión de la realidad creada y del plan moral que la anima a esa realidad creada, y al propio tiempo le da a entender la posición que ocupan los humanos en dicho plan divino, pero también el puesto que ocupa el mal en el plan divino. Ojo, ¿eh? Es la idea que nos transmite la presencia en el poema del monstruo Behemoth Leviatán, en los capítulos 40 y 41. Behemoth, que también es criatura divina. Cuando empieza a hablar de Behemoth, Yahvé le dice a Job, ahí tienes a Behemoth, que lo he creado lo mismo que a ti. Y Behemoth es el símbolo del mal en la mitología hebrea. Behemoth Leviatán, que es el mismo animalucho. Behemoth Leviatán. También es criatura divina y es símbolo del mal y de la desgracia. Job reconoce finalmente que había hablado de Yahvé sin pensar. Es que solo de oídas te conocía. Pues en realidad no lo conocía. No lo había visto, a pesar de ser de una perfección absoluta. No conocía a su Dios. No lo había visto. Naturalmente no se trata de un ver físico, sino de la siempre imprecisa meta de un proceso cognitivo, pero de un conocimiento precedido por la contemplación.
Tras el paseo por el cosmos, Job reconoce que ha visto a su Dios. Idéntica experiencia contemplativo-cognitiva en el autor del Salmo 8, versículos 4 a 5, y se utiliza el mismo verbo. Dice el autor del Salmo 8, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, ¿qué es el hombre para que lo tengas en cuenta? El ser humano para que te ocupes de él. Pero al final, Job, aunque ha criticado al autor del Salmo 8, al final adopta la postura también del salmista. Ahora lo ha visto. ¿Por qué? Porque le ha dado un paseo por el cosmos, Yahvé, y le ha dicho, ¿tú sabes dónde nace la luz? ¿Dónde están los depósitos de granizo? ¿Cómo paren las gacelas? Leer esos capítulos porque son... Y por fin ve. Pablo reclama una experiencia análoga en la epístola a los romanos. Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Fijémonos en el adjetivo invisible que utiliza el Pablo. Invisible. El griego es aorata, lo no visto. Y también el verbo orao, ver, aparece en los 70 en este texto del libro de Job. Bien. Llego a las conclusiones. Alguna cosa me escapó antes hablando de Behemoth y Leviatán, pero bueno, igual luego lo recupero. Bien, algunas conclusiones. Como he dicho al comienzo, estamos ante una obra compleja y poliédrica y abigarrada en cuanto a temática y formas literarias. Desde tal perspectiva, no es difícil espigar algunas conclusiones más o menos interesantes, y voy a destacar algunas, pero ya desde una perspectiva creyente cristiana, buscando útiles analogías. Ahora sí voy a hablar de Dios. Antes se habló de Yahvé, Elohim y Eloah. Ahora sí voy a hablar de Dios. Buscar a Dios desde la lejanía y la intemperie. El prólogo del libro de Job presenta a un hombre inmensamente rico y extremadamente piadoso. Su propio Dios advirtió de sus extraordinarias virtudes al astuto Satán, que al parecer conocía mejor a los humanos que la propia divinidad. Estaba habituado, según 1.7, está habituado a andar por la tierra y conocer a los hombres. Claro, Yahvé estaba en su templo celeste, pero el Satán andaba entre los humanos, conocía muy bien la pasta de la que estamos hechos. Parece que mejor que Elohim, porque Satán le puede decir a Elohim, sí, de acuerdo, pero intenta poner la mano en sus posesiones y te apuesto que te maldice la cara. Todos sabemos lo que le ocurrió a Job. Quedó privado de su hacienda y de sus hijos, enfermo y solo. Su Dios había destruido la empalizada con la que lo había protegido y de repente lo deja a la intemperie. A partir de aquí empezará la descomposición cognitiva y espiritual de Job, hasta que al final, por fin, su propio Dios le abra los ojos y le permita ver. A propósito de estas claves de lectura, no puede pasarnos desapercibida la cínica pregunta que le formula el Satán a Yahvé. ¿Piensas que Job te respeta por nada? Tras sus frecuentes paseos por la tierra, el Satán tenía motivos para sospechar que la religiosidad de la gente dependía en general de su estado de bienestar, de su acomodo en la vida, entendido como don divino. En tal caso, la maliciosa pregunta afectaba más al propio Yahvé que a Job, como si le insinuase, ¿piensas que los humanos siguen tus directrices y te rinden culto porque sí? Una pregunta que deberá reformularse cualquier creyente de cualquier época. El valor de la contemplación personal. Hablo de la intemperie como un momento de salvación para muchas personas, y me refiero a una intemperie cognitiva, ya he dicho, y espiritual, no a la intemperie simplemente física o lo que sea.
aunque tengamos posesiones, seamos inteligentes y lo que sea, siempre nos conviene pasar por la intemperie para descubrirnos quiénes somos y quién es el Dios al que veneramos. Escuchemos de nuevo el eco de una afirmación final de Job. Solo de oídas te conocía. Probablemente es también el caso de muchos de nosotros en relación con nuestro Dios. Nos hablaron de Dios padres, catequistas, teólogos, sacerdotes. Sí, lo hemos conocido de oídas. ¿Pero tenemos instinto religioso? Al hablarnos de Dios, todos, padres, catequistas, todo, ¿han tratado de crear en nosotros un instinto religioso o no? ¿Somos capaces de someter a cuestionamiento religioso no solo lo que nos rodea, Dios en todo, sino también nuestro interior, Dios más íntimo que yo mismo? ¿Somos capaces de poner eso en tela de juicio? Esta actitud de búsqueda personal desembocará seguramente en una senda hacia Dios más fresca y sorprendente que la vereda ya trillada de una recepción eclesiásticamente consolidada. Como enseña un dicho inglés, allow yourself to be yourself. Permítete ser tú mismo. Una canción nuestra de antaño decía, no es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, quien contigo quiero hablar. No fueron mis padres, ni mis catequistas, ni los teólogos. Yo, mi experiencia contigo, la que yo tengo contigo, la que yo he descubierto en mi trato contigo, esa es la que me vale. Derecho del ser humano a una respuesta. Vamos a ver. Los avatares espirituales que torturaron al personaje legendario que dio nombre al libro de Job constituyen un paradigma universal de la inadecuación de la fe, sea cual sea, a los planteamientos de la razón. ¿Cómo es posible que un Dios de quien se dice que es omnisciente y misericordioso permita degustar la existencia a miles de niños en el Cuerno de África, sabiendo que su vida será corta y que morirán de inanición antes del uso de razón? ¿Cómo es posible que un Dios llamado omnipotente parezca estar al margen de las desigualdades económicas y dejar que proliferen los depredadores sociales, al tiempo que aumenta el nivel de pobreza en la mayor parte de los países del mundo llamados civilizados? ¿De qué sirve a un creyente saber que su Dios es omnipotente, omnisciente y misericordioso? ¿Alguien se lo puede aclarar sin que se sonroje o le tiemble la voz? Se trata de una auténtica agonía de la fe consigo misma. Si de algo sirve a un creyente el libro de Job, es para cerciorarse de que, nos guste o no, el dolor constituye una faceta de la existencia humana y que de alguna forma está en relación, estoy hablando del mundo judío, está en relación con la divinidad. Hay un texto en Isaías, no recuerdo el capítulo ahora, un texto en Isaías que dice, hablando él, Yahvé, dice, yo he creado el bien y el mal, he creado la luz y la tiniebla. Y el libro del Eclesiástico, de Ben Sira, también hay un momento en que dice que tanto bien como mal proceden de Yahvé. Claro, estamos en el periodo cristiano y eso nos obliga a otra reflexión distinta. Bien, termino con esto de derecho de la divinidad a ser como es. Y es quizá el punto más complejo de toda mi propuesta de lectura del libro de Job. Sé que a algunas personas les va igual a escandalizar un poco, pero yo he venido a traer la espada, no la paz, ya he dicho. Y me gustaría que todos, empezando por mí, nos plantáramos delante de nuestro yo creyente y le preguntáramos a nuestro yo creyente muchas cosas. Bien. Derecho a la divinidad a ser como es. ¿Cómo es Dios en realidad? ¿Alguien lo sabe? En su Evangelio nos dice Juan, contrariamente a lo que dice Job,
Dice Job, ¡ay, qué bien! Ahora estoy tranquilo, te han visto mis ojos. Pues bien, el autor del Evangelio de Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Lo que sabemos de él lo sabemos por lo que nos ha contado el Hijo unigénito. Hijo unigénito. En fin. En la primera carta de Juan también se dice algo parecido. En 4:12 se dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Dice, ahora, si nos queremos, vamos por la buena línea. ¿Eh? Bien, a lo largo de la historia, digo, sin embargo, ha habido numerosos teólogos que parecían saber más de Dios que el mismísimo Hijo unigénito. Pues nos han inundado de tratados que enfoscaban más que desvelaban la figura del Dios Padre del unigénito. Hemos de ser conscientes, y aquí viene es muy discutible todo, pero yo os hablo con el corazón y también con la cabeza. Hemos de ser conscientes de que todo lo que decimos saber de Dios, ojo, todo lo que decimos saber de Dios, lo expresamos irremediablemente en lenguaje humano. Pues el lenguaje teológico es en realidad lenguaje antropológico. El discurso teológico es un discurso antropológico. Utilizamos conceptos propios de los humanos. Las personas describimos y definimos la realidad con un arsenal de conceptos forjados en nuestra experiencia directa de las cosas, y lo que es más decisivo, dentro de unas coordenadas de espacio y tiempo, fuera de las cuales es inconcebible la existencia humana. Pero Dios no forma parte del mundo de nuestra experiencia directa. No es un ser entre los seres. No pertenece al ámbito del ser en el que nosotros nos movemos. En tales circunstancias, lo que decimos de Dios lo decimos figuradamente. Que me perdone Tomás de Aquino, pero no creo que lleguemos a hablar de Dios analógicamente. Yo creo que es figuradamente, porque no tenemos constancia de que Dios sea un ser entre los seres, y menos entre los seres de nuestra experiencia, a partir de la cual conceptualizamos. De ahí que cuando hablamos del conocimiento de la realidad por parte de Dios, es decir, Dios conoce, cuando hablamos del conocimiento de la realidad por parte de Dios o de sus sentimientos, hemos de ser conscientes de la naturaleza equívoca, no digo falsa, equívoca de nuestro lenguaje. Parece evidente que hablar de conocimiento divino no conlleva atribuir a Dios el proceso cognitivo propio de los humanos. Por otra parte, si no aceptamos que Dios sea capaz de odiar, en el Antiguo Testamento sí. Yahvé era un Dios que sí amaba a su pueblo, pero era un Dios vengativo, que odiaba a sus enemigos. Leer el comienzo de la profecía de Nahum, escalofriante, un Dios vengativo, poderoso, odia a los enemigos de su pueblo, los va a destruir a todos. Leer el Deuteronomio, cuando Yahvé le dice a Moisés, cuando entréis en la tierra que os voy a dar, no dejéis títere con cabeza. Aplicar el jerén, matar a hombres, mujeres, niños, ciudades, dejar todo arrasado. ¿Seríamos capaces, después de leer estos textos del Antiguo Testamento, de decir, palabra de Dios? Estamos en un terreno muy movedizo. Ojo, que no es tan fácil. Bien, como digo, por otra parte, decía, si no aceptamos que Dios sea capaz de odiar, de aniquilar o de ser vengativo, conceptos que salpican las páginas del Antiguo Testamento, ¿por qué aceptar como adecuado al lenguaje teológico la idea del amor de Dios? El autor del Eclesiastés, que es un poco cínico, la verdad, Kohelet, hay un momento del libro en el que dice, de Dios, pues no sabemos nada, no sabemos si nos ama o si nos odia. Así, y también es palabra de Dios. Bueno, al fin y al cabo, digo, también la definición del amor, humano o divino, es de naturaleza antropológica. Volviendo al libro de Job,
debemos preguntarnos, ¿pertenece nuestro concepto de mal, con todas sus denotaciones y connotaciones, también pertenece al ámbito de la divinidad? Lo que los humanos entendemos como mal tiene realmente eco en Dios. Las dudas y las preguntas podrían multiplicarse, pero seguramente sin una clara respuesta que se hiciera cargo de ellas. Dado que nunca nadie ha visto a Dios, como dice el evangelista, dejémosle al menos ser como es. Ya lo decía Francisco de Asís, que Dios sea Dios, eso basta, eso es suficiente. Bueno, literatura al que yo no le llego al tobillo, ni Dios quiera tampoco, que entonces me haría muy orgulloso. Y no, pero quiero. Por si acaso había algo que desconocía. No, gracias por la pregunta, sí, no. He leído Baltasar, pero no sé nada de él. Vamos a ver, quizá ha quedado alguna cosa en duda. Vamos a ver, la teología del mérito es curioso, que en el Nuevo Testamento ya Jesús cambia un poco las tornas. Estoy pensando, por ejemplo, cuando dice, hablando de su Padre, dice que hace llover lo mismo sobre justos que sobre injustos. Lo mismo sobre buenos que sobre pecadores. Hace llover igual. ¿No os acordáis de la parábola del hijo de Rochón? Le llaman pródigo. Yo de pequeño no sabía lo que era pródigo. Luego ya de mayor aprendí lo del hijo pródigo. Es el hijo de Rochón. Lo del hermano. O sea, se va el de Rochón de casa, dilapida todo, allí con mujeronas y tal, se gasta todo, y al final el padre le recibe sin reproches. ¿Y la reacción del hijo mayor? Ojo, esto contigo. No me has regalado ni un cabrito para hacer una fiestuki con mis colegas. Y ahora viene tu hijo, que es un depravado. Le das una fiesta, le das un anillo, no sé qué, claro. El padre hace lo que le da la gana. No había merecido nada. Según criterios humanos, el hijo de Rochón no había merecido nada. Pero el padre lo acoge porque le da la gana. En cambio, la teología del mérito en el Antiguo Testamento estaba muy, muy, muy anclada. Y Job no critica la teología del mérito, porque Job vive en la teología del mérito. Porque si él blasfema contra su Dios, es porque le reprocha que no ha hecho caso de todo lo bueno que es. Con todo lo bueno que he sido, ¿y ahora me castigas así? O sea, que también Job vive en la teología del mérito. El mérito. Al final, bueno, queda el misterio. Quizá Job tuvo una experiencia, no nos lo dice el libro, pero me la imagino, tuvo igual una experiencia mística, estética, de lo que es el ser humano, lo que decía Kant, que se encontraba aturdido cuando miraba un cielo repleto de estrellas. El hombre se quedaba aturdido, ¿no? Quizá la mística va por este camino de recuperar a un Dios incógnito, a un Dios al que nuestra razón y nuestra búsqueda no nos hace llegar nunca a Él. Y a lo mejor hay otras vías. Y estoy pensando en Thomas Merton, por ejemplo, ¿no? Cómo llega a encontrar a Dios a partir de la experiencia mística. No es mi Padre, sino yo, Señor, quien contigo quiero hablar. No sé, es muy complejo todo, como veis, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer ahora al ir a casa, cuando estemos solos, enfrentarnos con nuestro yo creyente y hacerle preguntas. No solo preguntas a Dios, también hay que hacerle. Pero preguntas a uno mismo, a tu fe, a tu forma de ver la fe, la vida. Y quizá poco a poco vayamos descubriendo. Pero lo mejor es, como decía Francisco de Asís, dejar que Dios sea Dios. ¿Cómo es? Nadie lo ha visto nunca. Y lo que dice la primera de Juan, a Dios nadie lo ha visto. Pero si nos queremos, vamos por buen camino. El amor, a mí me gusta ya, a estos años ya míos, que soy un antañón, ya, me gusta como al Papa Francisco hablar de la ternura. Yo ya no creo en el amor.
Me explico. Hemos pasado del hablar de la caridad, ubicaritas et amor, ibi es Deus y tal, ¿no? De la caridad. Luego hemos pasado al amor, porque caridad nos parecía muy así, ¿no? El amor. Pero claro, llega un momento que una persona te viene, yo me acuerdo cuando era seminarista que me decían y tal, tenemos que amar por amor a Dios. Me entraba en la cabeza. ¿Cómo puedo amarte yo a ti por amor a Dios? Tengo que amarte por lo que eres, no por amor a Dios. Y por eso recuperé una vez en una conferencia que di en Salamanca, en la Facultad de Teología de los Dominicos, me remití, hablé de las huellas de Dios en el Cantar de los Cantares y hablé del amor, pero remití siempre al Papa Francisco, cuando en los inicios de su pontificado dijo que teníamos que crear una teología de la ternura. ¿Cómo puedo decir yo que amo a una persona si soy incapaz de darle un abrazo? Es absurdo, ¿no? Bueno, no me hagáis caso porque seguiría hablando hasta... Bueno, si queréis preguntarme con toda confianza, preguntarme. Y me podéis tratar de tú. Podéis tratar de Sí, tú. yo... Ahí. Si no iba a haber aprovechado. Sí, hemos pasado desde el principio de Job al final de Job, es decir, la evolución y el planteamiento. Y ahí en el libro de Job hay un contraste entre los amigos y los discursos que tienen. Sí, sí. Porque aludieras un poquito a esta evolución. Los amigos que se rebelan contra Moisés, sí. contra Job. Sí, sí. Después el otro. Pero no he hablado de diálogo poético, se puede hablar largo y tendido. Pero vamos a ver, ahí sí que podía, utilizando las palabras que ha dicho antes el doctor Brotons, sí que se podía hablar de contra Deum y cum Deo. Los amigos de Job se creían que hablaban pro Deo, y no, estaban hablando pro se ipsis. Lo que ellos presentaban es un Dios maníaco, represivo, que convertía a los seres en seres dolientes, pero porque era poderoso y podía hacerlo. Y ellos encastillaban en la doctrina de retribución. Si tú te has quedado sin hijos, sin posesiones, en la miseria y enfermo, es porque tú ocultas algo malo que has hecho. Y Job decía que no he hecho nada malo. No, pues tú algún pecado escondido tienes. Porque si no, Dios no te ha podido castigar de esta forma. Y ahí se va ese diálogo. Continuamente se va agravando cada vez más. Porque al principio Elifaz y Bildad eran más suaves y tal, pero se va encrespando la ola del desprecio hacia Job por parte de los tres amigos y al final es insostenible. Esto, ¿no? Y al final, Yahvé le dice a Job, has hablado bien de mí. Y a sus amigos le dice, habéis hablado mal de mí. Pero se resume en eso, el diálogo. Lo que pasa que tiene tal carga poética, porque se repite siempre las mismas ideas, pero en diferente vaso, en diferente recipiente. Y es una hermosura leer el libro de Job desde el punto de vista poético, pero los amigos siempre van a lo mismo. Y Job va a lo mismo, y cada vez Job se endurece más contra Yahvé. Cada vez más. Tú me robó la esperanza, me robó la vida, tú para mí no significas nada. Yo tengo que buscar a alguien arriba que defienda mi causa. Los amigos se empecinan, tú eres malo, eres malo. Luego Yahvé no le dice a Job que es malo, le llama ignorante, pero no es malo. No sé. Puede, a ver si me sé explicar. ¿Puede tener algún sentido la figura de Job como el creyente que se toma en serio la fidelidad a Dios y le lleva a la ruina, y los amigos los que dicen que creen pero no se toman en serio lo que Dios les pide? Bueno, ellos sí, lo toman en serio porque lo creen así. Los amigos de Job no es que están mintiendo, es que creen lo que dicen. Claro. Sigue, dale.
pero parece que no se lo toman en serio porque, no sé, si se tomaran en serio lo de la misericordia con los demás y el compartir con los demás, sí que les llevaría a una situación económica mucho peor. Pregunto. Situación económica. Sí, Job pierde todo, es decir, Sí. es que yo he oído esa interpretación porque se toma en serio el compartir y tal, y eso le lleva a una situación, ¿podría eso tener sentido o no? Esa interpretación. De que, Bueno, sí, podría darse. Lo que pasa, el libro de Job es tan poliédrico y yo me he limitado a hacer a mostraros una cara del poliedro solo. Hay muchas. Es riquísimo el libro de Job y puede ser también, sí. Puede ser también.